Montevideo, 24 de agosto del año 2020. Hoy estamos acá en la Fiscalía General de la Nación para hacer una denuncia a Luisa D'Angelo Percópolo y José D'Angelo. El motivo son reiteradas violaciones, drogadicción de toda la gente, chicas y chicos, todos menores de 18 años, todos bajo efectos de fármacos, atados. Exactamente, atados con medidas de contención, con candados, de pies y manos, prácticamente, inyectables también cada 4 a 6 horas. O sea, realmente es de absolutamente Rosario, increíble. Siga que seguimos con la entrevista con ella. Muchas gracias. ¿Cuándo ingresaste al INAU? En 1990, ¿Hasta qué año estuviste? hasta 2007. ¿Cómo fue tu estadía en el INAU? ¿Qué viviste? Fue una pesadilla. Fue una pesadilla porque desde que entré hasta que salí, maltrato, tortura, violaciones. También nos torturaban, nos torcían los dedos, nos torcían los brazos para llevarnos a los cuartos a ponernos medidas de contención. Pero eso de torcedura de dedos, digo, porque lo repetiste muchas veces. ¿Qué eso? ¿Alguien quebró un dedo? Me torcían los dedos y si me pasan a un forense los dedos los comprueban porque los tengo todos torcidos. Están torcidos. Y tengo las marcas de las ataduras. Escúchame, los pero tobillos. ¿se torcían porque por las articulaciones o porque te rompían directamente? No, nos torcían para que nosotros no hiciéramos fuerza porque no podían. ¿No llegaban a romperlo? ¿No se llegaba a romper el dedo? No, nos torcían más o menos así para atrás. No conocía esa técnica, nunca. Sí, para que vos no te puedas mover porque te da un dolor que no te deja ni mover. Claro. Y lo mismo que el brazo. No, esa sí la conozco, porque esa es si no te apretaban la acá maniobra también. del brazo es la maniobra de la policía, por eso te digo que la conozco. ¿Qué más en esa primera época? Nos además pegaban con palos, por ejemplo. Nos quemaban con puchos, por ejemplo, y tengo las quemaduras en la pierna. Tengo 3 quemaduras de pucho en la pierna. Nos llegaban a pegar con varas también de mimbre, vara de sauce, y nos ponían a veces abajo de la ducha de agua fría y nos pegaban con varas, o sea. Eso sucedió, por ejemplo, en Impadis por Harris. Nos hacían eso abajo de la ducha con varas de mimbre. Y después en Maronia... Bueno, ahora, ¿cuándo entraste vos en el tema? Porque vamos a hablar específicamente del tema de los psiquiátricos, ¿no? En lo psiquiátrico entré en 1996. ¿Con qué edad? Cuando se fundó Maronias. Tenía 16 años. O sea, justo cuando se fundó. Sí, se fundó Maronias, el centro API Maronias ahí. Y a mí me habían llevado ya desde Constituyente. Yo el primer lugar es el de ingreso en Constituyente. Y de ahí me ubicaron en Maronias. Y ahí pasé 7 años. ¿Y cómo fue la experiencia ahí? Eso es otra cosa, ¿no? Terrible, sí. Muy fuerte porque nos mataban a Contanos palo. un poco que nosotros no sabemos. ¿Cómo es el tema del encierro que se vive ahí? Porque yo lo escuché a esta otra muchacha contando de cómo era. Contanos que vos nunca me contaste eso de los encierros. El encierro que te ponían era la reja. Pues vos no salís nunca, ¿verdad? No, salimos en camioneta y supervisado bajo los funcionarios. Pero estás encerrada como si estuvieras Sí, en Concar, sí, realmente. O sea, sí, es como una prisión, pero con cuartos nada más. Mucho peor. Sí. Mucho peor, o Sí, sea, no sí. tenés patio. No, teníamos un gimnasio donde nos metían 60 gurises adentro de... Del tema ese de los tratos ahí, ¿cómo era el trato? Tortura, maltrato, violaciones, porque con penetración, o sea, porque te daban medicación y te hacían lo que ellos querían ahí. Y prácticamente, para ubicar las caras, no te acordás prácticamente de muchas caras. A mí me quedó marcada muchas caras, por ejemplo. Pero hay otras gurisas que estaban más dopadas todavía y que no recordaban las caras. Si te daban esas cosas que estuvimos mirando. Aloperidol, Nocinal, Dormicún, DPA, Parcidol, Neuretil. Flunitrazepam. Sí, hay otras que no me acuerdo. Yo te digo las que más o menos más comunes que se toman ahí. Sí. Sertalina. Por Dios. Sí. ¿Cuántas eran por día? Decían. Yo llegué a tomar hasta 20 pastillas por día. Por Dios. Un rosario era de pastillas, sí. Y cosas tan suavecitas como un flunitrazepam de 2 miligramos, que eso es un lo más Rohypnol. suavecito que había ahí Las era... famosas Rufis, la de la película que pasó ayer, que te tomás una y que después no sabes nada. Bueno, lo más suave ahí es Nocinal. Pero esa era una de las 20. Sí, lo más suavecito te hablo, la más fuerte es Dormicún, Neuretil, Aloperidol, que te dejan bobo mal. Contame del tema de hechos de violencia que vos presenciaste. Vos viste cómo murió alguien, ¿no? Sí, una vuelta
salió de hablar con el grupo técnico Fernando Ortiz y pidió para ir al cuarto a un funcionario que se llamaba Juan Rojas, y estaba Laura Elordoy también, que era enfermera ella, pidió para ir a dormir el botija y agarró y se lo encontraron colgado a la hora. Bueno, pero entonces ese no fue asistido, fue voluntario. Sí, pero no sabemos qué se le dijo al botija. Digan lo que le Adentro digan. de la reunión, porque Luisa nos decía cualquier delirio, la vieja nos maltrataba hasta psicológicamente también. ¿Luisa quién es, D'Angelo? Sí, era la directora de la SAPI. Sí. Nos decían a mí, por ejemplo, cuando yo esperaba la visita... Con el sobrino que es el actual administrador, ¿qué tal te llevas? Con él yo tenía poco trato porque yo estaba en Maronias y él es director de Senadis. Ajá, sí. Pero sí nos encontrábamos, o sea, lo veíamos cuando él venía, porque lo veíamos cuando venía a traer la comida, porque él tenía una camioneta donde de Senadis derivaban la comida para Maronias. Bueno, contame, vos saliste de ahí con 23 años entonces, ¿no? Sí. Y de ahí a la calle directo, ¿no? Sí. Ahí estuviste en situación de calle, Y me hicieron perder el laburo y todo antes de salir de INAU. Porque yo de Maronias supuestamente me anoté en un concurso del INJU, donde hice un curso de cocina hotelera, ¿tá? Aprobado por el Sindicato Único Gastronómico del Uruguay, y ahí yo había salido con trabajo. Y cuando ingresé, no me acuerdo bien el nombre del hogar, un hogar que quedaba ahí, es tipo las APIs, que quedaba a la vuelta de protección de choferes. Contá, quedaste en situación de calle, ahí te agarraste el tema de las drogas. Sí, estuve en drogas, después fue antes de tener a mi primer varón, fui maltratada por violencia doméstica con el papá de mi hijo, y desde ahí... O sea, estuve en situación de calle, nadie me amparó, ni en la violencia doméstica, ni tampoco con vivienda, tuve que salir por mí sola. Hasta llegar Darío. Hasta llegar mi marido, que fue el que me ayudó en todo, el que nos dio todo, el que hoy en día tenemos la vivienda y todo por él. Contá el tema de lo del niño. Kevin también es otro. Mi hijo fue abusado adentro del INAU también por 2 menores, que es el API Senadis. Sí, pero contá al principio, ¿por qué se institucionalizó el niño? Eso es lo primero. ¿Por qué el niño va para ahí? ¿Por qué Kevin va para el INAU? Porque nació en el... No nació en el INAU. No, en el Pereira Rosell, ¿no? En el Pereira Rosell. Pero ahí no te lo dan directamente, ¿no? A mí me lo sacaron a los 33 días de nacido. Por eso, en el Pereira Rosell. Y lo pude recuperar estando al lado de mi marido con 1 año y medio. Del año y medio ahí pero hasta ellos no se dieron por vencidos. No, vinieron y desde entonces estuvieron siguiéndome, me llamaban muchas veces al juzgado, tenía que presentarme con el niño para que ellos le hagan un seguimiento. Y desde ahí llegó un momento a que ellos se lo volvieron a llevar y no me lo dejaron ver ni nada. Y tengo a mi hija Naomi, que ella está con nosotros y está normalmente bien, o sea, no tiene problemas en la escuela, no tiene problemas en ningún lado, ella se adapta bien con los otros niños. Y Kevin está hoy en día en pésimas condiciones, lo tienen a Kevin. Porque yo lo he visto cada vez que se ha fugado y... Sí. Inclusive denuncié las condiciones pésimas que lo tenían, o sea. Está el video. Te iba a decir, no podía ni hablar. No, estaba también bajo la medicación, lo tienen súper dopado. Ultra drogado, claro. Sí, él denunció que le pegaban, también denunció abuso con 2 menores, también denunció que el director... Del API ese de los Robles, o sea, me llama la atención el tema, esa de la compartimentación, que está todo cerrado, es como... es una cárcel de menores, viene a ser. Es una cárcel de menores. ¿Y de alta seguridad? Sí. Y de alta seguridad. Lo más triste de ahí es que personas que nos tienen que amparar nos hacen de todo. Sí, claro. Y que el INAU le dé la tutela, o sea, a gente así, o sea. A depravados sexuales. De ellos sí están depravados sexuales, sí. Y además con el tema de las drogas, porque la verdad que esos niveles de droga... Y maltratadores también, o sea, y torturadores también, porque... Y si quieren las pruebas, que me pasen a forense y están las pruebas. Contá un poco lo de cómo te tenían en las camas y todo eso. ¿Eso en qué lugar fue, Lapi, lo que contaste en el diario, Brecha? En todas las APIs hacen eso. Bueno, pero contámelo cómo es el tema. Porque me hacían en el tiempo por lo menos que yo estaba. Ahora dicen que trabajan con una tecnología distinta, pero cuando yo estaba te ponían medidas de contención. Eran unos cintos largos más o menos de este tamaño, ¿tá?
donde tenían tipo, eran argollas, a de esas que se les colocan en las cortinas, reforzada la tela, y te la pasaban, te ponían así, por ejemplo, y te pasaban por abajo de la parrilla de la cama y te lo volvían a unir acá con un candado. Ah, por Dios. Y tengo las marcas en las piernas, por ejemplo, me ¿Y quedaban si tenías las que marcas. orinar y todo eso, qué hacías? No, te tenías que orinar en la cama. No te puedo creer. Sí, te tenías que orinar Sí, y la y- persona que se quería acercar, defecar, o sea, también se hacía en la cama. ¿Cuánto tiempo te llegaron a tener así? A mí me llegaron a tener hasta 2 semanas recorridas atadas. Ah, contame por qué motivo. Por el tema que una vuelta vino una supervisión de INAU, ¿tá? Y yo me acerqué a contar todo lo que ellos me estaban haciendo, ¿tá? Y agarraron y me castigaron por eso. Y si vos en vez de eso te portabas bien, ¿qué era lo que te... Me preñaban con McDonald's, con baile, veníamos a Aruba, en McDonald's, en la pasiva, por ejemplo. ¿Tá? Hay registros inclusive que Luisa D'Angelo pagaba con la tarjeta de ella mismo. ¿Tá? La pasiva, McDonald's, nos daba plata para ir a los bailes, la que pedía plata para comprarse ropa te la daban. Pero siempre y cuando no abriera la boca, o sea. Claro. Nos sentaban a todos en una moqué y nos decían que hoy, por ejemplo, iba a venir la inspección de INAUI donde nos acercáramos así, ¿tá? La íbamos a sufrir las consecuencias como ya sabíamos. ¿Tá? Así que 2 semanas atadas Sí. de pierna y manos, Inclusive, cagándote y fecándote. inclusive. ¿Y cómo comías? ¿No comías 2 semanas? Te daban en la boca las enfermeras o las funcionarias. Por Dios. No te desataban ni siquiera para comer. Yo no puedo creer eso. Sí. Y te daban para bañarte, sí, te desataban, pero te daban una pastilla que te dejaba corte bobo, que no podías ni caminar y te llevaban ellos al baño a bañarte. Qué hijos de puta. Sí. Inclusive, una Yo no vuelta puedo mi creer mamá esto. me fue a ver. Repito, esto que me estás contando, la última vez que te lo hicieron, ¿en qué año fue? Fue un año antes de egresar, 2006. Sí, Y además la violaban cuando estaban Sí. así, ni que hablar, obviamente. sí, porque obvio eso- que sí, sí. Y fue horrible todo. O sea, por eso yo hasta el día de hoy no he parado con el tema. Persona que me conoce sabe mi historia que pasé ahí adentro de las APIs. Todas las personas que me conocen, porque es de lo único que hablo. Bueno, y ahora tenés a tu hijo ahí. Sí, que es lo más triste, que una fiscal me ponga a mi hijo en el mismo lugar tu donde marido a mí me preso. maltrataron y me torturaron y me violaron, o sea. Escuchame, otra cosa me olvidé de decirte, acordate lo que te hacían decir de tu padre para dejarte ahí. Sí, a mi padre una vuelta me lo hicieron denunciar y me llevaron ellos a la Exacto, comisaría y porque eso dijeron, está- después terminaron diciendo que yo había dicho que fue un sueño. No, yo retiré la denuncia frente al comisario y le dije que mi papá no me había abusado. Y ahí después fue un calvario mi vida ahí adentro, después que retiré esa denuncia. Y me pusieron como mentirosa a mí y me hicieron perder todo. Está en el inclusive. expediente de Kevin, está eso. Sí, claro que sí. Claro que sí. Y mi papá sabe que yo le retiré la denuncia, porque mi papá estuvo enfrente cuando yo retiré la denuncia. Y sin embargo nunca tramitaron esta. No, no. No porque lo que tiene que ver con ella. O sea, aparte la Luisa D'Angelo tiene medio derecho humano a favor de ella, medio juzgado penal, medio, no sé, tiene muchas cosas a favor porque la vieja estuvo en la candidatura de Pacheco Areco. Está, pero el Frente Amplio no es de Pacheco. No, de Pacheco Areco, pero Sí, te ya digo sé. la fuerza No, que ya tiene, sé, o ya sé, sea, yo sé camino que ha hecho toda esa gente. y lo cubren mucho en todas las cosas que Está muy ellos bien, hacen. muy bien, ya está. Estuve cuando tenía 7 años internada. ¿Qué año fue, te acordás? 7 años estuve en 2006. ¿Tú ahora sos mayor de edad? ¿Qué edad tenés ahora? Yo tengo 24 ahora. Salir no te dejaban hacer nada. ¿Pero la escuela la tenías dentro del API o afuera? Adentro. Contame cómo era la vida, digo, eso decir que no te dejaban hacer nada adentro. Adentro no te dejaban hacer nada. En realidad te maltrataban, te cagaban a palo. ¿Pero quién te maltrataba? ¿Los funcionarios? Los funcionarios de adentro del INAU. Eres en un cuarto de rejas. No tenés compañeros, no tenés nada. Es un cuarto, diremos, vacío. Que no tiene nadie. ¿Pero todos, cada uno de los internos tiene un cuarto solo? ¿Cada interno? No. ¿Por qué a vos te tenían encerrada en una reja? No sé, a mí me tenían siempre encerrado en una reja. No sé ni por qué. Pero único que yo sé que te mataban a palo, te violaban, te manoseaban. Bueno, yo fui violada y manoseada y penetrada. Yo estuve internada de Peña Rosell. ¿Vos de
No, yo no hice ninguna denuncia. Yo cuando a mí me llevaron al hospital. En el penal no sé, yo expliqué, pero no hicieron nada. Porque dijeron que era mentira mía. No, no lo dudo, todo lo que te cuenta es cierto en el sentido de que mi hijo vivió todo eso y que los empastillan. El mío llegó a estar empastillado por medio de la directora primero de Rizoma, en la cual yo me entero de que llevaba la cédula de mi hijo a un psiquiatra que y le hacía hacer receta de que tomaba medicación. Cuando a mi hijo se me da para traérmelo, ¿no? Para que empezara a pasar tiempo conmigo, yo saco fecha para llevarlo al psiquiatra y resulta que cuando vamos al psiquiatra, mi hijo no tenía historia en Rosario, lo medicaban a su antojo. Y es cierto eso. Acá hay más gurisas que si algún día querés hablar con ella, te van a servir porque no es impresionante cómo se cortan los brazos por todo lo que pasa, ¿no? Por la impotencia, el dolor, el sufrimiento de que te alejan de la familia para que no se enteren lo que le hacen o lo que les pasa. Es horrible. Parte de la medicación que usan en estos centros, bueno, la quetiapina, que es impresionante, creo que si una persona normal se toma una y queda dado vuelta. Y te estoy buscando acá, que había encontrado un papel de API 1 decía, donde también se le había mandado a hacer análisis. Dice, tengo, si te muestro, mirá. ¿A vos no te llama la atención que le hagan un estudio de estos cuando entran? Insólito, ¿no? Esto es del API, estaba mirando que esto es del API. Solamente de eso, después hay otros, pero no dice la RAP ni nada, se hace salud pública, pero estoy mirando una cantidad de papeles acá, viste que el TSH, todas esas cosas que podían haberlo hecho, te tiene que llamar la atención de lo que pasa, ¿no? Porque solo del BRL y el HIV que están. API, los Robles, ¿es a dónde los mandan? Mi hijo primero lo mandaron al tribal, que es espantoso, que también ahí le hicieron cualquier cosa, de sacarlo de la cama, tirarlo al suelo, meterle los dedos en los ojos, de tirarle balde con agua, todo eso pasa en el tribal en Montevideo. Averiguá, a ver si te miento, se escapaban los gurises de ahí y ni siquiera los buscaban porque claro, les hacían torturas, los torturaban porque supuestamente los que entran ahí no tienen recuperación con el tema de la adicción, ¿no? Del tribal, lo mandaron a API Los Robles, en API Los Robles es ahí donde le mandan a hacer eso, yo te voy a subrayar, arriba dice API 1, no tenés cómo perderte. En API lo tienen un mes y algo así, y después si tiene un comportamiento como que la explicación que dan ellos que es tipo una cárcel, estuvo con rejas, ahí el API estuvo con rejas, estuvo con cámaras, no te dejan usar celular tampoco, de ahí lo trasladaron a medio camino a Maroña, que viene a ser un poquito como más sensible, pero también estuvo con portero, también tienen un día, ponerle para verlos, los padres tenemos que esperar afuera, que se decían, que le vayan a decir a la directora, y después... Ahí te puedo asegurar que en ese API, por lo que contaba el guris mío, de todo pasa. Y te podés dar cuenta del estudio que te mando, que por qué le hacen eso, ¿no? Los análisis eso, que son los más interesados en tener eso. Ahí dice... API, viste que es como una cárcel, como que los tienen en algunas habitaciones por separado, es obligación, ¿no? A la hora de la siesta, los obligan sí o sí, los desnudan y los atan para que se acuesten y no hagan ni ruido, eso te lo puedo asegurar porque me lo dijo el guris mío.